España ferroviaria, alta velocidad y vías del siglo XIX. Somos un país de la disparidad. Tenemos la segunda vía de alta velocidad más grande del mundo, pero a la vez también tenemos en el más absoluto abandono cientos de pueblos que se han quedado incomunicados a miles de personas, simplemente porque, aduciendo su falta de rentabilidad, se han quedado en el olvido. Ahí están. Con una política ferroviaria radial, en España se decidió cerrar vías transversales, dejando argumentado que no eran rentables y que no merecía la pena invertir en ellas. Sin tener en cuenta la contaminación de miles de camiones, autobuses y demás vehículos que circulan por nuestras carreteras, que podrían perfectamente vertebrar España con trenes eléctricos, que evitarían la contaminación y abaratarían costos. Hemos gastado miles y miles de millones de euros para crear vías AVE, pero a cambio se ha dejado totalmente abandonada nuestras vías secundarias ferroviarias, con lo cual ha ocasionado el efecto tan criticado hoy en día, que es la llamada España vaciada. ¿Cómo no va a abandonar la gente los pueblos si no tienen medios de transporte ni de locomoción que faciliten la llegada de los productos y del transporte de personas? Tanto que se habla de la España vaciada, pero ¿cómo no lo va a estar si se ha aceptado apostar solamente por el AVE y lo demás dejarlo en el olvido? Obvio que la realidad de la reapertura de esas vías transversales no podría ser como era antes, que iba parando en todas las paradas, estaciones y apeaderos del recorrido, haciendo los viajes eternos. Pero hoy en día, que estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX, todo el mundo tiene coche. Por lo tanto, acercarse a la estación más cercana es fácil de hacer con un uso sostenido que provocaría que no hubiese ese aislamiento y vaciado de España como hay hoy en día. Las vías que han quedado en el olvido, medio desmanteladas o en desuso, hay unos 7.000 kilómetros de vías abandonadas y unos 4.500 kilómetros en desuso, siendo la más emblemática la estación de Canfranc, que inaugurada en 1928 con todo lujo de detalles como un paso transfronterizo para unir España con Francia, acabó en el olvido, sin nunca llegar a cumplir su real función transfronteriza, acabando siendo un hotel, pues la reapertura que cortaría el trayecto de Madrid-París nunca se completó. Otras que fueron pasto de los intereses no se completaron, como la Santander Mediterránea, que con 367 kilómetros construidos, a falta de 35 kilómetros para llegar a Santander, no se llegó a completar por oscuros intereses. Se ha argumentado mucho que eso fue provocado por la sociedad vasca, que veía que el completar el trayecto entre Santander y el Mediterráneo le iba a rentabilizar menos a sus puertos de Bilbao y de Vizcaya, puesto que se iban a ir por Santander. Y las manos consiguieron maniobrar de forma que no se completó a falta de 35 kilómetros. Tenemos también el caso de la Ruta de la Plata, un ferrocarril con más de 900 kilómetros que se construyó en su día, en el siglo XIX, y que, aduciendo la falta de rentabilidad, se acabó cerrando en 1985. Una ruta que cubría del sur al norte o del norte al sur transversalmente toda la fachada oeste de España. Obviamente, la línea no podía ser muy rentable, puesto que estaba totalmente
infrautilizada correctamente. Un recorrido en el cual se paraba en todo tipo de parada y apeadero no hacía más que eternizar el viaje, y eso provocaba que la gente cada vez lo usase menos. Pero también, a su vez, estaba la falta de inversiones en la infraestructura de la vía, que quedó totalmente abandonada por el gobierno, dejando a todos los pueblos y ciudades y capitales de la fachada oeste de España totalmente incomunicadas. Se ha hablado de que hay un proyecto a través de Europa de que se va a reabrir la vía, porque la vía no está cerrada totalmente. La vía se cerró por algunos tramos, pero en otros tramos está el trazado antiguo completo. Pero claro, esto es una cosa que está proyectado que se va a hacer no antes del 2050. Por lo tanto, ya podemos olvidarnos de ella. Otro trayecto también directo es el Valladolid-Ariza, que con 254 kilómetros unía el oeste y el este de España transversalmente. También por lo mismo, fue cerrada porque decían que no era rentable. Aquí solo se ve el beneficio económico inmediato, pero no se ven los otros beneficios, que mantener una vía electrificada tendría, como es reducir las emisiones de contaminación en el mundo, y en España principalmente, y facilitar que la gente se pueda comunicar a través de un tren, no que se quede totalmente en el olvido en pueblos donde para desplazarse es una auténtica odisea. Y el otro caso más ejemplar que tenemos también es el llamado tren directo Madrid-Burgos, de 282 kilómetros, que por un desprendimiento en el túnel de Somosierra se quedó dentro una bateadora hace años y ahí se quedó en el olvido, la vía incomunicada por esa batea que no fueron capaces de sacarla porque no quisieron, simplemente con un trazado que está totalmente hecho. Es de vía doble, aunque solo está implantado un trayecto. Se podría implantar el otro trayecto acortando las direcciones entre Madrid y Burgos y rentabilizando la viabilidad de los pueblos todos que hay en el recorrido. Eso es otra cosa que también se ha hablado mucho de ello y se dice que el gobierno se ha planteado hacer un estudio para reabrirlo. Pero ya sabemos cómo es las cosas en este país. Las cosas de palacio van despacio y a lo mejor la vuelven a reabrir a saber cuándo. Cuando todo consiste en sacar una bateadora que se quedó dentro de un túnel por un derrumbamiento del túnel y porque no hay interés, claro, en abrirla. En la fiebre de la alta velocidad se dejaron incomunicadas miles de personas por la desidia del gobierno de no querer optimizar dichos recorridos, apostando mejor por España vaciada, donde la llegada de personas y mercancías provocó el abandono de esa España. Porque claro, las personas, si tienen una buena comunicación, tienen una forma de no sentirse aislados. Pero si cada vez que tienen que realizar un viaje es una odisea, pues lo que provoca es eso, el abandonar esos pueblos, dejarlos totalmente vacíos y emigrar hacia las ciudades. ¿Por qué? Por las faltas de infraestructura de medios de locomoción y transporte. Ni más ni menos. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que así su difusión llegue a más personas. Hasta otra.